Nos han enseñado a temer el sonido de los cañones, pero la historia nos demuestra una verdad mucho más oscura. Hay firmas que matan más que las balas. Primavera de 1868. Fuerte Laramie. El gobierno de los Estados Unidos y la nación Lakota se sientan frente a frente. El tratado sobre la mesa es claro. Las colinas negras, su tierra más sagrada, les pertenecerá para siempre. Así lo dice el papel, mientras la hierba crezca y el agua fluya. Pero el siempre de los hombres que firman tratados suele durar solo hasta que encuentran oro. 6 años. Eso fue lo que tardó la tinta en secarse y la palabra en romperse. No temas al guerrero que empuña un arma de frente. Teme al hombre que habla con lengua de serpiente, que promete paz, sonríe, firma y luego traiciona. Así, la verdad termina siendo solo el discurso de los vencedores. Medio siglo después, otro continente, la misma historia. Mientras en las arenas del desierto, miles derramaban su sangre creyendo luchar por su propia libertad. En los salones de Europa, 2 diplomáticos tomaban el té. El acuerdo Sykes-Picot. Una regla, un lápiz y un mapa, con una firma aquí y otra allá, se repartieron el mundo en secreto. El destino de millones de almas fue decidido sin que jamás lo supieran. La traición no hace ruido. Es educada, viste trajes a medida y se esconde detrás de la diplomacia. Pero hubo un tiempo en que esto no era así. Los antiguos griegos contaban que, durante la Edad de Oro, la justicia no era un concepto, era alguien. Caminaba entre los hombres. Su nombre era Astrea. En aquella época no había guerras, ni codicia, ni firmas que ocultaran veneno. Pero a medida que la humanidad descendió hacia la oscuridad, a medida que la mentira se volvió costumbre y la palabra perdió su peso, los inmortales abandonaron la tierra. Astrea fue la última en irse. Se negó a rendirse hasta que el peso de la corrupción humana fue insoportable. Y entonces tomó su balanza y se elevó al firmamento. Sin embargo, Astrea no huyó, solo se apartó cuando la justicia dejó de tener asiento en la mesa. Desde allá arriba, ella no observa nuestros discursos, observa nuestras decisiones, no escucha nuestras promesas, mide las consecuencias, y solo cuando la intención pura y el corazón humano caminan en la misma dirección, su balanza vuelve a moverse. La justicia no ha desaparecido, solo toma distancia cuando dejamos de ser coherentes y regresa a la tierra, cuando lo que decimos es exactamente lo que estamos dispuestos a sostener. ¿De qué lado quieres que se incline la balanza? Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.